Historias olvidadas, voces que aún resuenan, ilustres anónimos. Imagina una mesa, no una mesa cualquiera, una mesa con mapas encima. Pero son mapas raros, mapas llenos de costas dibujadas a ojo, de océanos con dimensiones equivocadas, de territorios que ninguna de las personas sentadas alrededor ha pisado jamás. Hay embajadores, hay escribanos, hay sellos, plumas, tinteros y la gravedad propia de los que saben que están haciendo historia. A un lado, Castilla. Al otro, Portugal. Y sobre el papel, una línea. Una línea que no existe en el mar, que no se ve desde un barco, que ningún marinero podría encontrar mirando las olas. Una línea que ningún pueblo americano, africano o asiático ha aceptado, negociado o que ni siquiera conozca. Y sin embargo, esa línea va a partir el mundo. Esto no es una historia sobre mapas bonitos o documentos diplomáticos polvorientos. Es algo más extraño que eso. Es la historia de cómo dos reinos decidieron, con la bendición del Papa y un pergamino, que el planeta era suyo para repartirlo. No por haberlo explorado del todo, no por conocerlo, sino por ser los primeros en imaginar qué se podía hacer. En el episodio anterior hablamos de un mapa que ayudó a inventar América para la imaginación europea, el mapa de Waldseemüller, que puso un nombre a un continente antes de que Europa entendiera del todo que estaba mirando. Hoy vamos un paso más allá, porque después de nombrar el mundo, llegó el momento de repartirlo. Y es que un mapa puede cambiar la forma de mirar el mundo, pero una línea puede cambiar la forma de poseerlo. Dicho todo esto, empecemos. Bueno, para entender Tordesillas, primero hay que entender que el conflicto no empieza con Colón. Hay una tendencia a contar la historia como si todo empezara en 1492, como si el océano fuera un espacio en blanco hasta que una carabela lo cruzó, pero eso no es para nada exacto, y si no lo corriges desde el principio, el resto del episodio no va a tener sentido. Antes de que Castilla mirara hacia el oeste, Portugal llevaba mucho tiempo mirando hacia el sur. Décadas, de hecho. Los portugueses habían explorado Madeira, las Azores, Cabo Verde, la costa occidental africana, kilómetro a kilómetro, año tras año, con una paciencia y una capacidad técnica que no tenía rival en Europa en ese momento. ¿Por qué? No por amor a la geografía, sino por negocios, por el oro que llegaba desde el interior de África a través de rutas comerciales que los europeos no controlaban, por las especias de Asia que llegaban por tierra y por intermediarios encarecidas hasta el absurdo antes de llegar a los puertos europeos. El gran proyecto portugués era ambicioso: encontrar una ruta marítima hacia Asia bordeando África, cortar el intermediario, controlar el comercio directamente. Y ojo, estaban a punto de conseguirlo. Lo que hay que entender, lo de Portugal en este caso, es que en ese momento no era un país que soñaba con aventuras. Era una potencia marítima con una estrategia clara, con cartógrafos formados, con marineros experimentados y con un estado capaz de invertir en exploración de forma sistemática y sostenida. Portugal no buscaba todavía un gran imperio continental al estilo posterior. Buscaba sobre todo rutas, enclaves y comercio que controlar. Y esa diferencia importa. Cuando Castilla aparece en la carrera oceánica, Portugal ya lleva décadas de ventaja. Ha construido fortalezas en la costa africana, ha firmado tratados, ha consolidado derechos sobre determinadas zonas del Atlántico y tiene un tratado que lo avala, el Tratado de Alcáçovas de 1479, un acuerdo entre Castilla y Portugal que ya reconocía ciertas esferas de influencia en el Atlántico,
Portugal se quedaba con África, las islas atlánticas orientales, la ruta hacia el sur, y Castilla pues obtenía lo que hasta día de hoy tenemos, las Canarias. Era un equilibrio que Colón estaba a punto de romper. Y es que Portugal no quería descubrir un mundo nuevo, lo que quería era llegar al mundo rico por una ruta que pudiera controlar, punto. Bueno, Colón viene a cambiar el tablero. Y es que regresa, como ya sabéis, en marzo de 1493. Y vuelve con noticias. Con oro poco abundante, pero suficientemente visible. Con papagayos exóticos, con algunas personas traídas desde las islas que ha visitado, y con una historia que nadie sabe muy bien cómo interpretar. ¿Ha llegado a Asia? Él cree que sí. O al menos eso dice. O al menos eso quiere creer. Los reyes católicos no están del todo seguros. Los expertos de la época tampoco. Pero eso, en este momento, es casi lo de menos. Lo que importa es que Colón ha llegado a algo, y ese algo está en el Atlántico. Y el Atlántico era, según los acuerdos previos, un espacio en el que Portugal tenía muchas cosas que decir. Y aquí es donde hay que detenerse un momento. Porque, a ver, esto es fácil verlo ¿no? En retrospectiva, ¿no? Como un asunto claro. Colón llega a América, todo el mundo lo sabe, Castilla tiene razón, etc. Pero en ese momento, en 1493, nadie sabe eso. Lo que hay es una expedición que ha llegado a unas islas en el Atlántico Occidental y un tratado previo que reconocía derechos portugueses sobre zonas atlánticas que podrían o no incluir esas islas dependiendo de cómo se interpretara el documento. Portugal lo interpretó de una manera, evidentemente. Castilla lo interpretó de otra. Y las dos interpretaciones tenían cierta lógica jurídica. Y es que Colón no volvió solo con papagayos y relatos extraños. Volvió con un problema jurídico del tamaño del océano. La respuesta de Castilla fue rápida, muy rápida, y fue exactamente la que cabría esperar de dos monarcas que sabían lo que estaban haciendo. Fueron a Roma. En ese momento el papado no era solo autoridad espiritual, era también una institución con peso político real en los asuntos entre reinos cristianos. El papa podía actuar como árbitro, podía conceder derechos, podía legitimar reclamaciones. Y Castilla necesitaba legitimidad, urgentemente. Si recordáis, en el episodio anterior vimos que Colón llegó a un lugar y creyó que era otro. Esa confusión no impidió que las coronas empezaran a disputarse el derecho a quedarse con ello, incluso antes de entender bien qué era. Y es que a veces la historia no espera comprender algo para empezar a pelearse por ello, ¿no? Bueno, el papa de ese momento, y ya le conocéis, se llama Rodrigo de Borja, o Borgia. Decíamos que era de Borja porque era había nacido, ¿no? en Valencia, era valenciano. Bueno, en Roma, ¿no? Él está en Roma, en ese momento Rodrigo de Borja está en Roma y es conocido como Alejandro VI. Y como digo, es valenciano, nacido en territorio de la Corona de Aragón, lo cual era, desde el punto de vista portugués, una circunstancia bastante incómoda, porque cuando Castilla acudió al Papa a pedir respaldo para sus derechos sobre los territorios descubiertos por Colón, el Papa resultó ser alguien que los reyes católicos podían considerar, cuando menos, próximo. Desde el punto de vista portugués, aquello no ayudaba precisamente a verlo como un árbitro neutral. Alejandro VI emitió una serie de bulas pontificias en 1493. Las más conocidas son las llamadas bulas alejandrinas, particularmente la Intercaetera. Lo que hacían estas bulas era, esencialmente, conceder a Castilla derechos sobre las tierras descubiertas al oeste de una línea imaginaria trazada a 100 leguas al oeste de las Azores y Cabo Verde. Todo lo que quedara al oeste de esa línea, para Castilla. Todo lo que quedara al este, para Portugal. Sencillo, limpio, casi elegante, si no fuera por todo lo que implicaba. Hoy es difícil no reaccionar ante esto con cierta perplejidad, ¿no? La idea de que un obispo en Roma, por muy papa que fuera, ¿no?, pudiera repartir el planeta entre dos reinos europeos sin consultar a nadie que viviera en esos territorios, sin conocer exactamente qué había en esas tierras, y con el único fundamento de que esos reinos eran cristianos y tenían la misión de llevar la fe a los pueblos que encontraran. Bueno, pues hoy eso nos parece
como mínimo bastante discutible. Pero hay que tener cuidado con el anacronismo, ojo. Dentro de la mentalidad jurídica y religiosa del siglo XV europeo, eso era una forma perfectamente coherente de ordenar el mundo. El Papa tenía autoridad universal, al menos en teoría. Los reinos cristianos tenían responsabilidades espirituales sobre los pueblos no cristianos. La exploración y la evangelización, eran, en esa lógica, dos caras de la misma moneda. Y sí, no era una lógica justa, era la lógica del poder de su tiempo. Portugal, evidentemente, por supuesto, protestó. La línea inicial de las bulas les parecía demasiado ventajosa para Castilla, dejaba poco espacio en el Atlántico para las rutas que ellos ya usaban, y había territorios que quedaban del lado equivocado. Roma había hablado, pero Portugal no estaba dispuesto a aceptar ese arbitraje sin negociar. Y es que antes de que hablara la geografía, habló la autoridad. Antes de que hablara el conocimiento, habló el poder. Bueno, lo que pasó a continuación es en cierto modo sorprendente, no vamos a decir otra cosa. En lugar de ir a la guerra, Castilla y Portugal se sentaron a negociar. Esto es súper sorprendente, claro. No era la primera vez que lo hacían, tenían práctica, y los dos reinos, pese a sus tensiones, compartían algo importante: la comprensión de que una guerra naval en el Atlántico sería cara, muy cara, incierta y probablemente contraproducente para los dos. Las negociaciones se desarrollaron durante meses. Diplomáticos, juristas y expertos marítimos de ambos lados intentaron llegar a un acuerdo suficientemente aceptable para todos. El resultado fue el Tratado de Tordesillas, firmado el 7 de junio de 1494 en la ciudad castellana de ese mismo nombre, Tordesillas. El acuerdo central era aparentemente simple, vamos a decirlo así. Se trazaría una línea imaginaria de polo a polo, de norte a sur, atravesando el Atlántico a 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde. Todo lo que quedara al oeste de esa línea para Castilla. Todo lo que quedara al este para Portugal. El mundo repartido con una línea, como si fuera una herencia. El número 370 no era arbitrario, era el resultado de la negociación. Portugal había conseguido desplazar la línea bastante al oeste de donde le habían dejado las bulas de Alejandro VI. Eso le daba más espacio atlántico, más margen para sus rutas hacia África y hacia el sur. Castilla aceptó el desplazamiento porque lo que le importaba estaba en principio al oeste, y seguía estando al oeste de la nueva línea. Las dos partes creían que salían ganando, ¿no? Lo cual, en una negociación, suele ser señal de que algo ha funcionado, aunque sea por razones distintas. Y es que hay algo casi teatral en el momento de Tordesillas. Imagina que tienes delante un pergamino. Vamos a hacer ese ejercicio. En él hay una línea. Una raya de norte a sur, de polo a polo, atravesando el Atlántico. Y en ese momento, el año es 1494. No existe una forma fiable de verificar exactamente dónde cae esa línea en el océano real. La latitud se podía calcular razonablemente bien usando el sol y las estrellas con instrumentos que los navegantes ya conocían. Pero ojo, la longitud era otro asunto. La longitud era el problema técnico más difícil de la navegación de la época. Medir cuántos grados al este o al oeste estabas era notablemente complicado sin un reloj marino preciso, que no existiría más o menos hasta el siglo XVIII. Y las leguas, para colmo, no eran siempre una unidad perfectamente homogénea. Dependía de qué legua estabas usando y de qué tradición cartográfica seguías. Y como digo, una cosa es trazar una línea en un pergamino y otra cosa muy distinta es encontrar la mitad del Atlántico con el mar moviéndose debajo, las estrellas encima y la longitud riéndose de todos. El Tratado de Tordesillas no fue solo un documento diplomático, fue un acto de imaginación imperial, dibujar una raya de polo a polo y actuar como si el planeta obedeciera. Como si el océano fuera una hoja de papel, como si el mundo aceptara que lo midieran con instrumentos que todavía no estaban a su altura. Pero eso no impidió que las consecuencias fueran reales.
Tordesillas partió el mundo con una frontera que nadie podía ver y que, sin embargo, cambió la historia de medio planeta. Bueno, vamos a detenernos aquí un momento, porque la dificultad técnica de Tordesillas no es un detalle menor, ojo, es parte del núcleo del episodio. Estamos hablando de una línea que se supone que corre de polo a polo, a 370 leguas de Cabo Verde. Eso, si lo pensáis bien, suena muy preciso, suena matemático, suena a que alguien sabe lo que está haciendo. Pero la precisión del tratado contrasta brutalmente con los instrumentos disponibles para aplicarlo. La latitud, como decía antes, era relativamente manejable. Los navegantes podían medir el ángulo del Sol al mediodía, ¿no? Nada que no supieran hacer, o la altura de la estrella polar, y calcular razonablemente bien en qué paralelo estaban. Eso lo podían hacer. La longitud era el gran problema irresoluble de la navegación oceánica, ¿no? Y lo fue durante siglos. Para saber dónde estás en longitud, necesitas saber qué hora es en tu punto de referencia en ese preciso momento. Si sabes la hora local, que puedes calcular observando el Sol, y la hora en el meridiano de origen, la diferencia te da la longitud. El problema es que en el siglo XV y en el siglo XVI no existía ningún instrumento capaz de mantener la hora con suficiente precisión a bordo de un barco sometido al movimiento, la humedad y los cambios de temperatura. No había relojes, no tenían un reloj de mano, no tenían relojes, me refiero como los que conocemos hoy en día. Los navegantes calculaban la longitud por estimación, ¿no? Velocidad aproximada, rumbo, tiempo transcurrido, un método razonablemente útil para navegaciones conocidas. Mucho menos fiable para medir con exactitud una línea de tratado en mitad del océano. Y esto tiene una implicación directa y a veces pasada por alto. La posición exacta de la línea de Tordesillas fue interpretada de maneras distintas por distintos expertos, en distintos momentos y con distintos intereses. ¿Qué convenía que la línea cayera un poco más acá, un poco más allá? Dependía en parte de quién la estaba midiendo y para quién trabajaba. Tordesillas pretendía ser una solución matemática a un problema político, pero la matemática disponible no estaba todavía a la altura de la ambición imperial. Los imperios del siglo XV y XVI no eran torpes, ni ingenuos, ojo, Eran estructuras de poder sofisticadas, con juristas brillantes, con cartógrafos capaces y, sin embargo, intentaron fijar el destino del planeta con instrumentos imperfectos sobre mapas incompletos, usando unidades de medida que no eran del todo homogéneas. La línea existía en los tratados mucho antes de poder existir con claridad en los mapas. Bueno, pasaron 6 años. Estamos en el año 1500. El navegante portugués Pedro Álvares Cabral, al mando de una flota que iba camino de la India por la ruta africana, se desvió hacia el oeste, y tanto que se desvió, siguiendo la lógica náutica de la ruta atlántica hacia el sur, oficialmente para aprovechar mejor los vientos y evitar zonas de calma. Y llegó a una costa que oficialmente no formaba parte del plan. Era tierra. Una tierra grande, una costa con vegetación densa, con agua dulce, con gente que no había visto antes. La llamaron inicialmente Veracruz, luego Terra de Santa Cruz, luego Brasil, por el árbol de palo Brasil que abundaba allí. ¿Era esa tierra, según la lógica de Tordesillas, territorio portugués? Bueno, pues dependía, ¿no?, de dónde exactamente cayera la línea. Y ya hemos visto lo complicado que era saberlo con precisión. Pero la interpretación portuguesa era que sí, que esa costa, según sus cálculos, quedaba al este de la línea, en su zona. Castilla no estuvo siempre de acuerdo, hubo disputas, hubo interpretaciones distintas, hubo momentos de tensión, pero la realidad sobre el terreno acabó imponiéndose. Portugal estableció presencia en esa costa, la exploró, la colonizó, la desarrolló, y Brasil, como ya sabréis, acabó siendo territorio portugués. Esto no se explica solamente por Tordesillas. La historia posterior de Brasil es compleja. Hubo bandeirantes
que expandieron el territorio mucho más allá de cualquier línea imaginaria. Hubo tratados posteriores, hubo hechos consumados que redibujaron los mapas reales. Por ejemplo, el Tratado de Madrid de 1750 y otros acuerdos posteriores reconocieron realidades que Tordesillas no podía haber anticipado. Pero Tordesillas es la clave fundacional, el punto de partida jurídico que permitió a Portugal reclamar ese territorio. Y si alguna vez te has preguntado por qué Brasil habla portugués en un continente mayoritariamente hispanohablante, una parte de la respuesta está en una línea que se trazó antes de que Europa entendiera bien qué estaba trazando. Una línea que se negoció en 1494 sobre mapas de nuevo imprecisos para resolver un conflicto diplomático urgente. Acabó determinando el idioma que hablan hoy 215 millones de personas. Que no son pocos, ¿eh? No porque nadie lo planeara así, no porque hubiera una visión perfecta de lo que vendría, sino porque las decisiones tomadas en un contexto determinado, con los instrumentos disponibles y los intereses del momento, generan consecuencias que se prolongan mucho más allá de lo que nadie podía imaginar. Brasil fue la prueba de que una línea imaginaria podía tener consecuencias muy reales. Bueno, hasta ahora hemos hablado del Atlántico, pero hay algo que hace todavía más fascinante a Tordesillas y que a veces se olvida en los relatos habituales del tratado. Una línea que parte el mundo de polo a polo no se detiene en el Atlántico, sigue por el otro lado del planeta. Si hay una línea de demarcación en el Atlántico, lógicamente existe una línea de demarcación en el Pacífico, en el hemisferio opuesto. Y en ese otro lado del mundo había también territorios, rutas, riquezas, concretamente las especias, las Molucas, las islas que producían clavo, nuez moscada y otras especias valiosísimas en esa época. Podríamos decir que los productos más valiosos del comercio del siglo XV y el siglo XVI. Portugal había llegado a Asia bordeando África. Vasco da Gama en 1498 y había establecido presencia en las rutas del Índico. Pero España también quería parte de ese comercio. Y entonces apareció una idea tan loca que solo podía funcionar en el siglo XVI. Llegar a Oriente navegando hacia Occidente. Magallanes, navegante portugués al servicio de la corona española, qué ironía, fue quien la propuso. Cruzar el Atlántico, buscar un paso hacia el otro océano, llegar a Asia por el lado contrario. Ojo, murió en Filipinas en 1521 antes de poder completar el viaje, pero su expedición, bajo el mando de Elcano, regresó a España. Primera vuelta al mundo completada. Y esa vuelta al mundo reveló algo que cambió la ecuación de Tordesillas. El planeta era mucho más grande de lo que los negociadores de 1494 habían supuesto. Las Molucas quedaban, según los cálculos españoles, del lado castellano de la línea en el hemisferio opuesto. Según los cálculos portugueses del suyo. Me río porque hay que reírse, ¿no? El problema era el mismo de siempre. Medir la longitud al otro lado del planeta era tan difícil como medirla en el Atlántico. Es que por esa regla de 3, entonces Portugal era también de Castilla. Porque quedaba a nuestro lado. No, al revés, sería de Portugal. Bueno, para que veáis, ¿no? Bueno, la solución llegó con el Tratado de Zaragoza en 1529. Aquí se arregla todo con tratados. Bueno, mejor eso que guerras, ¿no? España, necesitada de dinero y con Carlos I, dispuesto a hacer concesiones prácticas, vendió sus derechos sobre las Molucas a Portugal por una suma importante. No porque reconociera que estaban equivocados, sino porque un acuerdo económico era más útil que un conflicto prolongado. Y es que una línea que parte el mundo no se detiene, ¿no? Educadamente cuando llega al borde del mapa. Sigue por detrás y ahí empiezan nuevos problemas. Bueno, sigue por detrás para los que pensamos que la Tierra es redonda. Para los que piensan que es un plano, pues no. No, ahí se acaba. En fin, vamos a hablar un poco de los que no estaban en la mesa, ¿no? Porque aquí no está todo el mundo invitado, ¿no? Hay algo que... A ver, que esto yo sé que lo he estado posponiendo deliberadamente. Porque esto es lo más evidente. Y a veces lo más evidente es lo más difícil de explicar o de decir bien. Y no quiero
no sé, ni que suene a sermón y no quiero tampoco que suene a lección. Así que lo voy a decir sin más ornamentos. En la mesa de Tordesillas, en 1494, no había nadie de América. No había nadie de África. No había nadie de Asia. Las personas que habitaban esos continentes, esos territorios, esas islas, esos valles y esas costas que se estaban repartiendo, no participaron, no negociaron, no firmaron, no fueron consultadas. No es que fuera una consideración secundaria, es que no eran una consideración en absoluto. Los negociadores de Tordesillas no eran monstruos, para nada. Eran hombres de su tiempo, con la mentalidad de su tiempo y con los marcos conceptuales de su tiempo, lo digo siempre. No podemos pensar ahora, con nuestra lógica, en cómo se hacían las cosas en el siglo XV, por ejemplo. Y en esos marcos, los pueblos no cristianos ocupaban una posición jurídica y moral distinta a la de los reinos europeos. No es que creyeran estar cometiendo una injusticia deliberada, es que el sistema conceptual en el que operaban no les permitía ver claramente la injusticia que estaban cometiendo. Y ojo, yo sé que eso no la reduce, lo que lo hace es más complicado y en cierto modo más inquietante. La cartografía imperial hacía algo muy específico con esos territorios. Los transformaba en espacios disponibles. Las tierras que aparecían en los mapas sin nombres europeos, sin ciudades reconocibles, sin estructuras políticas que encajaran, ¿no?, en el modelo feudal europeo, eran tratadas en la práctica como si estuvieran disponibles. Como si no hubiera allí soberanías, nombres, memorias o derechos que Europa reconociera como equivalentes a los suyos. A que, aunque no fueran de nadie, aunque estuvieran habitadas por millones de personas con historias, culturas, lenguas, política y memorias propias, ¿no?, el mapa no los veía. Y si el mapa no los veía, el tratado tampoco. Esto conecta directamente con nuestro episodio anterior. El mapa de Waldseemüller puso un nombre a un continente. Tordesillas decidió a quién pertenecía. Los dos gestos tienen algo en común. Son actos europeos sobre realidades que existían con independencia de la mirada europea. Y es que lo más inquietante de Tordesillas no es que dos reinos intentaran repartirse el mundo. Es que lo hicieron como si la mayor parte del mundo no tuviera voz. Una línea puede parecer limpia en el papel, pero sobre la tierra siempre atraviesa vidas. Bueno, antes de terminar y de cerrar, hay que hacer un matiz. Porque la historia de Tordesillas tiene una versión que lo presenta como un acuerdo omnipotente que efectivamente partió el mundo en dos, que fijó fronteras eternas, que determinó el destino de dos hemisferios con una precisión casi geométrica. Eso es, en parte, una simplificación. La línea de Tordesillas no funcionó como una frontera perfecta. Hubo disputas permanentes sobre dónde caía exactamente. Hubo expansión portuguesa mucho más allá de lo que el tratado permitía en teoría. Hubo hechos consumados que los tratados posteriores no hicieron más que reconocer. Y sobre todo, hubo otros actores. A ver, Francia no aceptó el reparto ibérico. El rey Francisco I preguntó con sorna, que ha quedado con esa sorna, ¿no?, que ha quedado para la historia, que dónde estaba en el testamento de Adán la cláusula que regalaba el mundo a España y Portugal. Evidentemente, vamos a hablar de otro actor, Inglaterra, no, tampoco lo aceptó. Estos son los inventores, ¿no?, de la leyenda negra de España, ¿no? Y evidentemente ni los Países Bajos, ¿no?, que con el tiempo se convirtieron en una potencia colonial formidable por no decir otra cosa, sin haber estado en ninguna mesa en 1494. Inglaterra y Países Bajos a lo mejor sí que deberían de pedir disculpas, ¿no?, por sus actuaciones. Como suele pasar en los grandes planes humanos, el mapa era muy claro hasta que apareció la realidad. Sin embargo, sería un error concluir que Tordesillas no importó porque no funcionó perfectamente. Importó, e importó mucho. No como frontera exacta, sino como idea legitimadora, como marco conceptual, como primer intento articulado de repartir el mundo entre potencias europeas con base jurídica.
Tordesillas enseñó a los imperios europeos a imaginar el planeta como algo repartible, y esa idea, una vez instalada, no desapareció cuando la línea se difuminó en la práctica. Se reprodujo en Berlín en 1884, cuando las potencias europeas se repartieron África. En los tratados de posguerra del siglo XX, que redibujaron fronteras sobre poblaciones que tampoco estaban en la mesa, que se lo digan a Alemania, ¿no? La forma cambia, la lógica persiste. La línea no gobernó el mundo para siempre, eso está claro, pero enseñó a los imperios a imaginarlo como algo repartible. Bueno, y acabando ya. La línea de Tordesillas no podía verse desde un barco, eso es evidente. No estaba grabada en el agua, no se levantaba como una muralla en mitad del Atlántico. Ningún pez la cruzaba ni ninguna ola la respetaba. Era una línea imaginaria. Y sin embargo, cambió idiomas. Cambió el trazado de imperios. Determinó qué rutas comerciales pertenecían a quién, qué territorios se colonizaron, en qué dirección, qué pueblos quedaron bajo qué dominio. Condicionó guerras, dibujó memorias y dejó consecuencias que todavía hoy podemos ver en el mapa del mundo. En el episodio anterior hablamos, ¿no?, del mapa de Waldseemüller, un mapa que nombró un continente, un gesto cartográfico que tenía más poder del que sus autores probablemente imaginaban. Hoy hemos hablado del paso siguiente. No nombrar el mundo, sino repartirlo. Y lo que une a estos dos episodios es algo que creo que merece la pena nombrar. Los mapas y los tratados son tecnologías de poder. No son solo documentos, no son solo representaciones, son instrumentos que crean realidades, que definen quién tiene derecho sobre qué, que deciden qué existe en el papel y qué no. Y las realidades que crean esos papeles se convierten con el tiempo en ciudades, en idiomas, en fronteras, en conflictos, en memorias colectivas de pueblos que no estuvieron en ninguna mesa y que sin embargo heredaron las consecuencias de lo que en esas mesas se decidió. Hoy, seguimos viviendo rodeados de líneas imaginarias. Las fronteras políticas no existen en la naturaleza. Los usos horarios son un acuerdo humano. Los meridianos son una convención. Las categorías que usamos para dividir el mundo son construcciones. Pero sus consecuencias son muy reales. Y eso, que puede seguramente sonar abstracto, tiene una pregunta muy concreta detrás. ¿Quién traza las líneas? ¿Y a quién se le pregunta antes de trazarlas? El mapa puso el nombre. Tordesillas puso la línea. Y entre ambos, Europa empezó a imaginar que el mundo podía pertenecerle.